El Real Oviedo, que dice no a la rendición y opta por seguir batallando por la permanencia en primera división. Es cierto que es tan solo una victoria. La verdad que es un alivio, porque después de 15 partidos consecutivos sin conocer el triunfo, la verdad que el equipo estaba ansioso por lograr una victoria como esta, una victoria que ayuda a estimular al equipo, que es reconfortante, y se vio nada más terminar el encuentro. Parecía que el equipo estaba celebrando pues una victoria que significaba muchísimo, y es que así lo ha sido. A nivel clasificatorio sigues colista, sigues metido en el pozo, pero a nivel de moral y de que el equipo pueda lanzarse hacia adelante, esta victoria es esencial y clave para el devenir de los próximos partidos. En las previas, en los últimos vídeos, hablábamos de que este próximo partido iba a ser clave para saber cuál iba a ser el futuro del Real Oviedo en esta primera división. Podía suponer que el Real Oviedo siguiese con vida en la Liga Española, o que por lo contrario estuviese muertos, sucumbiese ante el Girona debido a que no era capaz de ganar el partido. Pero la cosa no ha ido así, ha ido como podíamos pensar, o como muchos más bien tenían la esperanza de que el Real Oviedo pudiese en este partido hacer lo que no había hecho en los 15 partidos anteriores, y así ha sido. Una victoria que, como he dicho antes, es muy confortante, y es una victoria fundamental para que pueda cambiar el sino de los próximos partidos. Un Real Oviedo que empezaba una primera parte donde no se encontraba cómodo, donde el Girona estaba siendo claramente mejor que tú, donde estaba teniendo capacidad para girar. Bienvenidos, aliados, esta es vuestra casa, mi nombre es Javier Arias y vamos a hablar sobre lo que ha sido este partido entre Real Oviedo y Girona, esta victoria del equipo Carballón, que es fundamental para que el Real Oviedo pueda seguir pensando en la permanencia, aunque sigue estando bastante lejos. Ahora mismo a 6 puntos el Real Oviedo de la salvación. Repasamos 11 y vamos con lo que ha sido este encuentro entre estos dos equipos. El Real Oviedo, que salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, centro de la defensa David Carmo y David Costa, centro del campo Sibo Colombato y Reina de media punta, por la banda derecha Hassan, por la banda izquierda Ilia Cheira, y en la punta Fede Viñas. El Girona salía en portería con Ter Stegen, su flamante fichaje, lateral derecho para Arnau Martínez, lateral izquierdo para Alex Moreno, centro de la defensa Víctor Reis y Daley Blind, en el centro del campo Fran Beltrán, otro futbolista que está jugando sus primeros minutos con el Girona. Ya debutó el otro día, pero ha sido refuerzo en este mercado invernal. La acompañaba Iván Martín, en la media punta Thomas Lemar, por la banda derecha Siankov, el ucraniano, por la izquierda Brian Hill, y de delantero centro el ucraniano Banat, que suma ya 7 goles en este campeonato liguero. Pues estos eran los 11 sin muchas novedades. La novedad en el Real Oviedo era la de Nacho Vidal, que volvía a la titularidad después de un tiempo largo sin ser titular debido a todas esas dolencias que ha ido teniendo antes de Navidad y que le ha apartado de los terrenos de juego. Es verdad que este encuentro no es el mejor de Nacho Vidal en lo que lleva en el Real Oviedo. De hecho, ha sido un encuentro donde ha estado insolvente, donde ha sufrido y donde el Girona le ha encontrado las cosquillas a través de sus jugadores de banda, tanto con Brian Hill como Alex Moreno, que desde atrás ha sorprendido al Real Oviedo percutiendo por ese flanco izquierdo. Y como estaba diciendo al inicio, el Girona, que empezó mejor el encuentro en esa primera parte, un Real Oviedo muy indeciso en las diferentes fases del juego, tanto a la hora de presionar como a la hora de tener el balón. El equipo no estaba sabiendo contemporizar el partido, no estaba siendo capaz de a lo mejor bajar el ritmo del partido y decir, oye, vamos a intentar dominar de una manera con más tranquilidad y no tanto no con tanta celeridad, pero el equipo no era capaz de ello, sobre todo en esos primeros 20, media hora de la primera parte. Al Real Oviedo le estaba costando mucho enlazar el juego y generar situaciones oportunas o situaciones ventajosas. Estaba muy incómodo, ¿no? Básicamente el equipo Carballón, y en la presión estaba teniendo
un problema claro, y también estaba teniendo un problema a la hora de que el Girona estaba sabiendo muy bien el cómo presionar y cómo atacar al poseedor de la pelota, ¿no? Al Real Oviedo le costaba mucho retener el balón, sobre todo en campo contrario. El Girona estaba ejerciendo muy bien esa labor de ir hacia adelante, el equipo tardaba mucho en combinar, el equipo no encontraba resquicios sobre el terreno de juego. Ya luego en la segunda parte hay dos futbolistas que son claves para que veamos un Real Oviedo mucho más acompasado y con más ritmo. Pero siguiendo con lo de esta primera parte, pues hay varios errores. Uno de ellos en la presión es, por ejemplo, que dejaron girar mucho a Tomás Lemar, al mediapunta del Girona, un futbolista con bastante talento, con calidad, y que el Real Oviedo no estaba sabiendo refrenarle, no estaba siendo capaz de contenerle. Es verdad que ya luego en el final de la primera parte es capaz de ajustar un poquito mejor esa presión, pero el Real Oviedo seguía teniendo problemas y tenía que seguir achicando agua. Y puede ser curioso, ¿no? Porque vienes de hacer una primera parte espectacular contra el Barcelona a la hora de presionar, que fue donde el equipo más destacó, y en este partido te cuesta mucho ceñirte a esa presión y calibrar bien las diferentes fases de esa presión. Pues en este encuentro, en esa primera parte, el equipo no lo hizo nada mal, fatal lo hizo, y el Girona lo supo aprovechar relativamente, porque no fue capaz de perforar la portería del Real Oviedo, de Aaron Escandel, que ya luego hablaremos también del meta valenciano. Por tanto, veíamos a un Oviedo que estaba sufriendo. Tampoco es que el Girona estuviese generando muchísimas ocasiones, no ha sido un partido donde el Girona haya generado un volumen de ocasiones gigantesco, ni el Oviedo. De hecho, ha sido un partido en el que no ha habido muchas ocasiones, ni para el Oviedo ni para el Girona, pero por fin el Oviedo ha sido capaz de materializar y de saber aprovechar pues esas ventajas que has tenido, aunque bueno, tuviste alguna también clara y el Real Oviedo le costó resolver. Pero a lo que iba, ¿no? Que el Oviedo estaba teniendo muchos problemas en ese sentido, y un nombre ha sido bastante importante para que el equipo se vertebre sobre él y sostenga al equipo durante esos minutos donde el Real Oviedo lo estaba pasando mal. Y ese ha sido David Costas, el hombre más expeditivo, un hombre, bueno, con esa avidez, ¿no? Con esa capacidad para ir al corte, oye, decir, estoy aquí, vamos a tener tranquilidad a nivel defensivo, y David Costas eso lo ha transmitido. Está a un nivel sensacional. Es verdad que viene de cometer un error grosero ante el Barcelona, pero más allá de ese error creo que debemos borrarlo de nuestras cabezas, porque es que la temporada de David Costas es muy buena, y vuelve a hacer un partido soberbio el central gallego, que ya lleva aquí años en el Real Oviedo y que es uno de los capitanes y que representa, ¿no?, un poco esa capitanía por su fútbol, por todo lo que le está dando, por esa garra que transmite sobre el terreno de juego, y luego por su capacidad para resolver las diferentes situaciones. Hablábamos de insolvencia de Nacho Vidal, pues David Costas en este partido ha sido todo lo contrario, ha sido solvencia pura y dura. El Girona, ¿qué me ha gustado? Bueno, me ha gustado esa banda izquierda, que es por donde más problemas le ha generado al Real Oviedo. Tomás Lemar veíamos cómo venía muchas veces hacia esas primeras zonas, ¿no?, para ayudar al equipo en la salida de balón, y allá el Real Oviedo, como comenté antes, le estaba costando. Futbolistas con capacidad para realizar algún pase incisivo. Aaron Escandel salva un 1 para 1 en la primera parte, claro, para el Girona, que no resuelve bien el jugador del equipo catalán. Yo empiezo a ver en este Girona un equipo más fluido. Creo que todavía tiene que engrasar algunas cosas Mitchell, pero es un equipo que ha cambiado en estas últimas jornadas. Es un equipo que al final ves la plantilla y no hay parangón entre un equipo y otro a nivel de calidad técnica. O sea, el Girona tiene muy buena plantilla y no debe pensar en descenso. Obviamente, si los resultados te llevan a eso, pues tendrás que pensar en salvarte, pero creo que por la plantilla que tienen, por lo que sacan en la segunda parte, es un equipo que debe estar sobradamente preparado para permanecer en primera, o a lo mejor sobradamente es exagerarlo un poco, pero sí que deben tener fundamentos de sobra, yo creo, que para poder permanecer en primera división. Y repito, es que no hay comparación entre una plantilla y otra, y a nivel técnico. Un Girona que es verdad que a la hora de penetrar en área rival le costó, y el Real Oviedo en ese sentido supo achicar muy bien los espacios, y de lo que mejor hizo en la primera parte, que el Girona no te invadiese en el área, porque si no hubiese sido un problema mayor, y un problema que hubiese pintado muy feo para el equipo asturiano. La segunda parte cambia, empezamos a ver a un Real Oviedo que en el descanso yo creo que se hablan sobre todos estos temas. El Real Oviedo ajusta la presión, empieza a ejercerla más, empezamos a ver a un Oviedo que empieza a asomar la patita, que
que comienza a realizar un fútbol con algo más de brillantez, aunque no es brillantez, pero un fútbol algo más sólido, un fútbol con algo más de, de capacidad para arremeter contra el rival, y el Real Oviedo empieza a tener más protagonismo y el Girona en cambio empieza a perder esas participaciones que estaba teniendo en la primera parte. La tiene alguna ocasión el Real Oviedo para intentar generar algo más de peligro, es increíble, ¿no? Por ejemplo, tiene un disparo Hassan que define de una manera muy tibia y además un balón muy centrado que fácilmente resuelve Marc-André ter Stegen. Otra acción me parece que es Ilia Chaira. En fin, el Real Oviedo a veces en esos disparos le falta tener mucha más maldad, mucha más malicia y hacer que esos envíos sean mucho más complicados para los rivales. Bueno, esto es algo que vengo comentando en general en todos los vídeos a lo largo de la temporada, que hay que mejorar mucho en esa ejecución del disparo, pero parece que sigue siendo otro de los leitmotivs, ¿no? de este Real Oviedo, otra de las cantinelas de cada fin de semana, pero bueno, al menos este fin de semana marcas ese gol que te da los tres puntos, pero yo creo que la clave es cuando entra sobre todo Santi Cazorla y Thiago Fernández. Lo he comentado en los últimos vídeos, en los últimos reels y todo esto, que a mí Thiago Fernández era el futbolista que más me ilusionaba de los tres que ha traído el Real Oviedo, y no es por echarme flores, ni mucho menos, pero creo que he acertado y creo que es el futbolista que más promete en este Real Oviedo y que le puede aportar al equipo Carballón algo que no te aportaban otros futbolistas. Hablé de su calidad, de ese ímpetu que tenía para ir hacia arriba, y creo que en este partido precisamente ha demostrado eso, dejando buenos detalles y siendo un futbolista que ha transmitido muchísima energía, un futbolista que junto a Cazorla creo que ha comandado esos ataques del Real Oviedo, y ya no solo a la hora de ir hacia adelante, sino a la hora de aportar pues mucho más sentido al juego del equipo Carballón, mucho más orden con pelota, plomo, tranquilidad, un fútbol mucho más acompasado, un fútbol mucho más rítmico, y a ser junto a Cazorla ese metrónomo. Y eso es algo que necesitaba el Real Oviedo. Estos dos chicos, o sea, Cazorla y Thiago Fernández, juegan a otra cosa. Son dos futbolistas que ven el fútbol de otra manera, o al menos en este partido lo han demostrado. Con Cazorla esto es una obviedad, es algo que no se puede discutir, y con Thiago Fernández habrá que ver, pero yo ya lo dije en vídeos anteriores de que a mí era un chaval que me transmitía muy buenas vibras, y creo que en este partido ha convencido al aficionado Carballón. Repito, es muy pronto para establecer este tipo de cábalas y decir que debe ser un futbolista sobre el que vertebrar la plantilla del Real Oviedo, pero creo que es un futbolista en el que debes apoyarte y en el que hoy ha hecho cosas bastante serias y cosas que otros futbolistas no estaban siendo capaces de hacer hasta la fecha, ¿no? Hasta el día 31 de enero, que es el día en el que nos encontramos hoy. Por lo tanto, eso promete, y eso habla de que a lo mejor nos podemos aferrar a algo más, que ya no solo dependemos de Santi Cazorla para depurar las jugadas. Creo que también hay otros jugadores, pero es difícil encontrar futbolistas que lleguen a ese nivel tan excelso como es el de Santi Cazorla, y no pido que lo haga Thiago Fernández, pero sí que pido que se asemeje o que intente hacer cosas parecidas a las que a veces hace Cazorla, evidentemente salvando las distancias, porque no tiene a día de hoy ni la inteligencia ni la comprensión del juego que puede tener el capitán del Real Oviedo. Entraba Lucas Eijado porque se dio cuenta perfectamente Guillermo Almada de que las cosas en ese lateral derecho no estaban yendo bien. El Real Oviedo estaba sufriendo, le estaban haciendo bastante daño, y a Nacho Vidal le hicieron un traje y le descosieron en este encuentro. Entonces optó por recoser un poquito esa banda y metió a Lucas Eijado, que se supo defender mejor, y que este canterano del Real Oviedo se está ganando un poquito los aplausos del Tartiere, y no porque esté dando un nivel excelso, sino porque es un chico que lo da todo, y que hoy además hace un mejor partido que el de Nacho Vidal. Es verdad que el equipo empieza a encontrarse cómodo y son contextos diferentes, y por lo tanto esto me obliga también a contextualizar. Entra Nicolás Fonseca, que para mí sin más en el minuto 70 creo que no acaba de aportar muchos robos, y Leander Den Donker en el minuto 87. Y quería hacer una mención honorífica a Aaron Escandel, porque no ha sido un partido
donde tenga que aparecer mogollón, pero cuando aparece acaba siendo determinante y un salvavidas para el Real Oviedo. Y es que hay ese canto a Santi Cazorla y evidentemente se lo merece el capitán del Real Oviedo, pero creo que ya es hora de que los aficionados carballones le dediquen un canto, una canción al meta del Real Oviedo y que todo el Tartiere lo cante, y porque se lo merece. O sea, lo Aaron Escandel esta temporada es flipante y está dando un nivel despampanante, ¿no? Un nivel que apabulla a los rivales muchas veces, saca una mano en el tiempo de descuento que le da los 3 puntos al Real Oviedo. Ese balón si no iba para adentro, en una acción donde Nicolás Fonseca y Fede Viñas no miden bien ese duelo ante Stuani. Stuani remata o la roza con la cabeza y ahí Aaron Escandel bajo la línea saca una mano portentosa, ¿no? Una mano fundamental para que el Real Oviedo se lleve los 3 puntos. Si ese balón llega a entrar, pues el partido lo normal es que hubiese sido otra cosa y que ahora mismo estuviésemos de bajón, porque estaríamos visualizando o apreciando una situación más donde ves como te acaban arrebatando los 3 puntos en el último instante, y Aaron Escandel ha evitado eso una vez más, así que bravo por Aaron Escandel, que se merece ese canto al unísono en el Carlos Tartiere, sin lugar a dudas, y que yo creo que estamos ya tardando, ¿no? En fin, un partido que el Real Oviedo le costó entenderlo, le costó mucho entenderlo. Repito, me resulta muy curioso que después de hacer un partido como el del Barcelona en cuanto a presión, hoy salgas de esta manera, con tantos problemas, por la parte trasera, o sea, por detrás, por delante los centrocampistas estaban siendo capaces de anticiparse los jugadores del Girona, te estaban comiendo las espaldas en esa zona de la medular, encontrando espacios perfectamente entre esa zona, el Girona, y tú no supiste ajustarlo bien, y ya en la segunda parte mejoraste algo, pero te llevas los 3 puntos después de hacer unos partidos donde lo haces realmente bien en este encuentro, que a lo mejor ha sido sobre todo esa primera parte uno de los peores partidos, que tampoco es que haya sido un desastre, pero si nos fijamos en la totalidad del juego, repasando los últimos partidos, este a lo mejor es el encuentro donde, antes sobre todo de la entrada de Cazorla y de Thiago, es el partido donde más problemas tienes a la hora de elaborar, donde no acabas de pertrechar a tu delantero centro Fede Viñas, que ha sabido, sobre todo en esa segunda parte, cuando el equipo mejora, ha sabido ayudar a la hora de retener el balón de espaldas, aguantar. En ese sentido te da mucho Fede Viñas. Vamos ahora con las estadísticas del partido. Así que vamos a ver qué podemos resaltar. Goles esperados por parte de la Cheira 1,16, que ha tenido sus momentos de estar errático. Recordar que mañana tendréis subido, mañana domingo, el vídeo de las notas, el largo, el corto ya os lo subiré esta misma tarde. Iván Martín 0,17, tiros bloqueados 1 y la Cheira. Vamos en defensa, acciones defensivas, Arnau Martínez 10, Víctor Reis 10, Arnau Martínez y Yales Moreno, que son dos laterales que cada uno tiene su función. Arnau Martínez en momentos apareciendo más por dentro, ¿no? A lo mejor no siendo tan estilete por la banda, y Alex Martínez es más ese jugador que irradia en su fútbol a través de la velocidad, de percutir rápidamente, etc. Víctor Reis 10 acciones defensivas, David Carmo 8, 7 Santiago Colombato. Esto lo quería dejar para las notas, pero me ha gustado el rendimiento final de Santiago Colombato. Creo que hace un partido muy parecido al que venía haciendo últimamente, es decir, que es insuficiente para esta categoría, pero en los últimos minutos me parece que es el futbolista del centro del campo que mayor contundencia muestra. O sea, de esos 3, el que mayor contundencia muestra a la hora de ir a los robos, de recuperar pelotas, en todos esos aspectos del juego, ¿no? A ver, que esto se ha ido. Aquí estamos en defensa. Intercepciones, una de Arnau Martínez, una de Fran Beltrán. Entradas ganadas, 4 de Santiago Colombato, 4 de Fran Beltrán. Lo que está diciendo, a la hora de meter el pie, lo está metiendo más fuerte que nadie de ese centro del campo. Toque 103 Blin, Víctor Reis 84, Fran Beltrán 81. Yo creo que el Girona ha pecado mucho de ser un equipo horizontal, un equipo plano, ¿no? Le ha faltado mucho más vértigo en su fútbol, y creo que eso le ha acabado repercutiendo negativamente, porque no era capaz de
de hacerle verdadero daño al Real Oviedo. Es decir, el equipo estaba con vida, el equipo no estaba sufriendo una barbaridad, no estaba siendo un encuentro donde las estuvieses pasando canutas, te veías ante un sometimiento del Girona, pero no ante un sometimiento asfixiante o sofocante, no, estaba siendo un encuentro donde tú te veías con vida y te veías con posibilidades, a pesar de que no estabas desprendiendo, no estabas desplegando un gran fútbol. Pases clave, 2 Colombatos, 2 Javi López. Se me olvidaba hablar de Javi López, aunque ya hablaré en el vídeo de las notas, pero partido muy sólido de Javi López. Repito, ya desgranaré un poquito más sobre algunos jugadores en el vídeo de las notas. Brian Hill, 2 pases claves, Jacob 2, Thiago Fernández 1, centros acertados 1 de 8 de Alex Moreno, Hassan 0 de 5, partido muy discreto, muy inadvertido ha pasado el franco egipcio, y pases largos acertados 7 y 30 Aaron Scandell, 8 de 14 a David Costas. Duelos ganados 12 de 20 Fede Viñas, en este sentido siempre es el que o uno de los que más aporta. Santiago Colombato 9 de 14, Víctor Reis 4 de 12, 7 de 11 Brian Hill. Duelos en el suelo ganados 9 de 12 Colombato, 7 de 11 Brian Hill, 4 de 10 Fede Viñas aéreos, duelos aéreos ganados, 4 de 7 Víctor Reis, posiciones perdidas 23 de Aaron Scandell, 18 de Alex Moreno y 16 de Ilias Cheira. Errático en muchos momentos hoy Ilias Cheira, pero el chico la sigue pidiendo y marca ya, si no me equivoco, el que es su segundo gol esta temporada en Primera División con la camiseta azul, ¿no? Con la elástica del Real Oviedo. Tiene algo que no tiene otros futbolistas a la hora de participar y pedir la pelota. Y la portería, paradas totales 3 de Ter Stegen, 1 de Aaron Scandell. Lo que decía, no fue un partido donde tuviesen que intervenir mucho los dos porteros. Y goles evitados, 0,49 Aaron Scandell, 0,19 de Ter Stegen, y con los puños 1 Ter Stegen, 0 Aaron Scandell. Y con esto dejaríamos el vídeo de hoy. Bueno, hablar sobre las estadísticas generales: 39% de posesión para 34% de posesión para el Oviedo, 66 para el Girona, 1,34 goles esperados por parte del Oviedo, 0,61 del Girona, ocasiones claras 1-1, tiros totales 8-9, paradas 1-3, saques de esquina 4-4, faltas 12-16. Y en la primera parte, pues más o menos, tanto en la primera como en la segunda, el reparto del balón es el mismo. Y como decía, creo que en la intendencia con el balón el equipo lo podría haber administrado mejor, pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Victoria que supone un alivio para el aficionado Carballón. No acaba de ser del todo balsámica, porque el equipo necesita todavía puntuar más, necesita seguir ganando partidos, encadenando buenos resultados, pero este es el inicio de, oye, que florezca la esperanza de que podamos confiar algo en este equipo. Por cierto, hablar de lo de Guillermo Almada en rueda de prensa, que reconoció que fue un error suyo el no apostar más por Santi Cazorla en los anteriores partidos. Me sorprende, porque un hombre que se le ve metódico a Guillermo Almada, me sorprende que le llame la atención el nivel que ha podido dar Santi Cazorla, que tampoco es que haya firmado el mejor partido desde que está en Oviedo. Ha hecho un partido muy bueno, pero me sorprende porque si tú ves los partidos anteriores del Real Oviedo, antes de que llegase Guillermo Almada, podías perfectamente apreciar que Santi Cazorla era un futbolista esencial para el juego del Real Oviedo y que por tanto debería seguir siendo titular o seguir teniendo protagonismo como lo tenía antes de que llegase Guillermo Almada. Entonces me sorprende esa respuesta, diciendo que le sorprendía gratamente el nivel que dio Santi Cazorla sobre el césped. Espero que, debido a este partido que ha realizado Santi Cazorla, la visión de Guillermo Almada cambie. La verdad que esa es la percepción después de la rueda de prensa que ha dado hace unos minutos. Así que bueno, contento también en ese aspecto, porque vamos a ver si podemos recuperar a la causa Santi Cazorla, ya que Guillermo Almada parecía que no contaba mucho con él. Lo dijo el propio Mitchell, que Santi Cazorla era el primero que ayudaba en las ayudas defensivas. Así es que a Santi Cazorla ponerle un pero es muy complicado, y más después de un partido como el de hoy. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Recordar que os agradezco un mogollón que os suscribáis, que le deis like y que le deis a la campanita. Muchas gracias, y recordar, vídeo de las notas mañana, y seguiré subiendo pequeños vídeos en las diferentes plataformas. Nos vemos en la próxima, chao chao.